Hola, buenas tardes. Gracias a BBK Fundazioa y enhorabuena por organizar este foro BBK Trends. De presentar al ponente que cierra el foro hoy, una gran eminencia y una persona enormemente inspiradora que, por lo menos para quienes trabajamos en transformar nuestras sociedades y transformarlas a través de la educación, entendemos que necesitamos incorporar esta visión de llegar al potencial total de la educación para estas transformaciones. Él es Peter Bishop, es el fundador y director ejecutivo de Teach the Future, una organización cuya misión es animar y apoyar a los educadores y educadoras que quieren incluir el pensamiento prospectivo en sus aulas y en sus escuelas, a todo tipo de niveles y en todo el mundo. En el año 2013, el Dr. Bishop se jubiló como profesor emérito de Prospectiva Estratégica y director del programa de posgrado en Prospectiva de la Universidad de Houston. Dr. Bishop ha publicado varios libros sobre esta área y ha trabajado también sobre perspectivas estratégicas y ha enseñado los aspectos básicos de este tipo de formación. En 2012 tiene como coautor Andy Hines y es el miembro fundador de la cátedra del Comité para la Asociación de Futuristas Profesionales y hoy nos va a guiar, nos va a hablar de esta educación a través de su ponencia magistral, va a hablar de los futuros para todos, incluyendo el futuro en el currículum educativo. Dr. Bishop, es un placer para nosotros tenerle aquí. Es un gran placer estar aquí. Voy a poner el cronómetro para que sepa cuánto tiempo tengo. En primer lugar, muchísimas gracias por aguantar todo el día. Deberíais daros un aplauso a vosotros mismos. Por favor, daros un aplausito. Y esperamos que esta última sesión, que va a ser un poco diferente, puesto que hay un programa cómico de Inglaterra que se llama Monty Python, y siempre me gusta decir que, bueno, tiene una frase clásica, y ahora vamos a pasar a algo totalmente diferente, y digamos que esto sea exactamente lo mismo, pero un tanto diferente. Pero, bueno, quiero deciros lo siguiente. Yo me siento como el pariente de una familia muy lejana. Todos somos miembros de la familia, pero no nos vemos con mucha frecuencia, así que os visito como pariente y vengo de otra familia y vamos a hablar, vamos a conversar acerca de qué es lo que hacemos, qué es lo que hacéis vosotros, y encuentro que hay muchos solapamientos, pero también hay muchas diferencias interesantes entre lo que nosotros hacemos en Foresight y lo que hacéis en investigación de tendencias. Así que es un placer intentar compartir entre familias lo que nosotros manejamos. Pero la primera parte, y me ha parecido interesante, y yo quería contaros en primer lugar acerca de mí mismo. Bueno, Mario ha empezado con la narrativa o con los relatos. Os voy a contar el relato de cómo yo he llegado a convertirse en un futurista académico, y también deciros por qué tiene tanta importancia este tema, puesto que se trata de, no sé cómo decirlo, se trata de un relato fantástico y desde luego no hay ninguna manera de haberlo previsto, tampoco ninguna manera de planificarlo. Ha sucedido y tengo mucha suerte ya que formo parte de esta familia, pero yo no lo entendía demasiado bien tampoco en un principio. Pero el gran problema o el mensaje más importante de todo esto, de donde yo venía, es lo importante que era el mundo para mi propia vida. Alguien antes hablaba del exterior de las personas. Creo que Claudia Phillips, somos las personas de fuera. Yo fui sociólogo antes de ser futurista. Me llamo sociólogo en recuperación, lo estoy intentando. Y somos las personas que creemos que somos formados, no al 100%, pero estamos formados por nuestro entorno, estamos formados por las oportunidades que tenemos. Y nuestro trabajo como investigador de tendencias, nuestro trabajo como futuristas, consiste en compartir con nuestros clientes, con nuestros estudiantes, nuestros públicos, lo que está haciendo el mundo para que puedan estar preparados y para que puedan influir en todo esto. Y mi propia historia empieza hace muchos años. Ya sé que seguramente me licencié con 10 años, pero empecé a convertirme en sociólogo
pasando de ser físico en 1968-69. Espero que lo hayáis leído en vuestros libros de historia. Espero que vuestras clases hayan llegado a esta fecha. Muchas clases de historia terminan en el siglo XVIII, pero fueron tiempos muy turbulentos. Y en mis últimas clases de física no me iba demasiado bien, así que tenía motivos para buscar otra cosa. Pero para mí fue interesante y fascinante el levantamiento que se estaba produciendo por Vietnam, por los derechos civiles. Era el principio del movimiento ecológico. Teníamos todas estas cosas que estaban pasando y pensé, esto es muy interesante, me gustaría poder entenderlo. Y lo que quería es tener una carrera que me permitiera aprenderlo, conocerlo, y empecé a estudiar el cambio social. Y hay un pequeño secreto en la sociología que aprendí, que desgraciadamente ellos no estudian el cambio social. Son los sociólogos, son las personas que estudian a la sociedad, pero no estudian el cambio social. ¿Por qué? Porque no son capaces de conseguir los datos. Es mucho más fácil conseguir los datos de una encuesta o de un experimento o de entrevistas que obtener datos a lo largo de 10 o 20 o 30 años de cambio, o incluso 100 años. Así que encontré que aprendí mucha sociología, la mayor parte de lo cual no utilicé ni quería saber. Me salí de la sociología y en los años 70, y los años 70 fue otro momento muy turbulento, crisis del petróleo, Watergate, la hiperinflación a finales de los 70, todas estas cosas. Y llegamos a la Luna. La gente iba a la Luna con regularidad a principios de los 70. Por lo tanto, se estaban produciendo muchos cambios y me interesaban. Y empecé a enseñar sociología. Los libros que leían tenían mucho que ver con el futuro. No era una licenciatura. No había nada que mostrara que había un interés académico, pero en los años 60 y 70 estos temas tenían mucho que ver con el futuro. Así que enseñaba problemas sociales, lo más cercano a estudios del futuro, la pobreza, la contaminación, todas estas cosas que se producían en sociedad. El segundo curso de los estudiantes de sociología. Yo enseñaba ese curso. No hablaba del futuro de la pobreza o de la discriminación, porque no se me había ocurrido que hubiera un futuro, porque la educación se detiene en el presente, nunca llega al futuro, y esto es un gran problema. Así que en el campo de la sociología enseñaba en una población relativamente pequeña en el estado de Georgia, en una ciudad universitaria, y no me parecía muy atractivo quedarme en esa población para toda mi vida. Era un sitio estupendo, era un lugar estupendo para aprender a ser profesor, porque no había otra cosa que hacer. Así que pasé mucho tiempo trabajando en mis clases y aprendiendo a ser profesor. Pero puesto que trabajaba con la Asociación Americana de Sociología, me invitaron a presentarme para enseñar métodos de investigación y estadística, ya que había estudiado más matemáticas que la mayoría de los sociólogos, y me dieron este puesto en la Universidad de Houston. Y literalmente está al otro lado de la calle del Centro Espacial Johnson. Y en los años 60 todos mirábamos los programas espaciales. Y estuve en un seminario católico, estudiando para ser sacerdote en los años 60, y lo único que nos dejaban ver en televisión eran los programas espaciales, así que estábamos sentados horas y horas viendo estos programas y no estaba pasando nada. No sé si conocéis al Walter Cronkite, el presentador. Presentaba programas donde nada sucedía durante horas y lo hacía muy bien. Pero este programa en realidad empezó en 1975 en la Universidad de Houston, la primera licenciatura en estudios del futuro. Un futurista muy conocido, Jim Data, en la Universidad de Hawái, había creado una concentración de prospección dentro de las ciencias políticas, y Jim y yo siempre nos peleamos, somos muy buenos amigos. ¿Quién tuvo
la primera licenciatura. Bueno, él educó a unos maravillosos futuristas en 1971 y era un momento en que todo el mundo hablaba del cambio. Pensábamos que estábamos cambiando el mundo. Éramos la generación joven, estábamos por ahí protestando, innovando, creando. Y esto duró algún tiempo, hasta el 2005, donde llevamos este programa al campus central de la Universidad de Houston y se recogió el programa y hoy en día tiene una gran fuerza. Por lo tanto, estuvimos 30 años en Clear Lake y ahora este programa lleva casi 20 años en la Universidad de Houston. Me siento muy orgulloso y fue estupendo estar allí. Este es Dean Calcannon, el hombre que me contrató para enseñar investigación y estadística. Y en aquel entonces, Clear Lake era una nueva universidad creada en 1975. Y los decanos entrevistaban a potenciales profesores y me reuní con él en el aeropuerto de Atlanta para almorzar, para que pudiera hablar conmigo y al final me invitaron para hacer una entrevista con el profesorado. Y es la primera vez que oí el término estudios del futuro. Y si mirábamos el catálogo de la universidad, había un grado llamado Estudios del Futuro. Y el almuerzo fue muy bien y le dije, doctor Cannon, ¿qué es esto que se llama Estudios del Futuro? Y creo que estaba un poco nervioso porque yo era sociólogo científico. No se pueden estudiar cosas que no existen. Es como estudiar las hadas o los fantasmas. No existen, no los podemos estudiar. Y dijo, estudiamos el pasado, ¿no? Era muy firme. Era una persona muy decidida. Dijo, estudiamos el pasado, ¿no? Dije, sí, señor. ¿Por qué no podemos estudiar el futuro? Bueno, tenía muchas razones. ¿Por qué no se podía estudiar el futuro? Por supuesto, pero me mordí la lengua, no dije nada, no intenté educarle en que esto era imposible, porque él había creado esta licenciatura. Así que gracias a morderme la lengua me contraté y fui a Clear Lake en 1976. Y este es el primer profesorado, Jim Fowles, que vino de vuestro campo, Revolución de Comunicación con los Medios, una nueva escuela de investigación social en Nueva York. Chris Deedy tenía una licenciatura en prospección de la Universidad de Massachusetts y ahora es catedrático de la Universidad de Harvard. Si conocéis la escalera académica, esta es la cima, pero aprendí más de él que de nadie más. Y el colega con el que enseñé muchos años, Oliver Markley, y ellos hablaban de cambio social. Por eso empecé, porque la sociología tenía que ver con el cambio social. Y ellos hablaban de esto. Y tengo que decir que tardé 4 o 5 años antes de decir, un momento, esto lo podría enseñar yo. A mí no me habían enseñado nada sobre la prospección o el cambio o la sociología, pero bueno, era bastante listo y sabía un poco de matemáticas y de estadísticas y yo también podría hacer prospección. Así que pregunté si podía enseñar. Estuve en la clase del doctor Markley un año y dije, sí, yo soy capaz de hacer esto. Y decidí hacerlo. Sin embargo, al final, el resultado principal de esta pequeña excursión en 1981 es que conocí a mi mujer. Fue un romance de campus, celebrando 40 años de matrimonio el mes que viene. Y aquí está como directora de un instituto privado en Houston, apoyando a su equipo de fútbol americano, lo siento, apoyando a su equipo, los Jaguares. Y no solo tenía una nueva profesión, sino que tenía una nueva familia. Trajo a su hija de 5 años a la familia y lo pasamos estupendamente. Así que este es mi viaje personal. No tenía nada de planificado. Se trataba de buscar oportunidades. Y creo que este es uno de los mensajes que queremos dar a nuestros clientes y nuestros estudiantes. Estar despiertos. Buscar ventanas, ser oportunistas. El mundo es un sitio muy grande, un sitio complicado, y salir de frente e intentar cambiarlo probablemente sea imposible. Tal vez haya personas en el mundo o grandes líderes que sean capaces, pero es muy poco probable que podamos hacerlo. Nosotros somos los pequeños que vamos por ahí buscando oportunidades y la historia está llena de circunstancias de este tipo.
Los objetivos de esta sesión son dos. La primera parte, como decía, yo soy parte de esta familia en estudios del futuro y prospección estratégica, y vosotros sois el ala del estudio de tendencias, y he aprendido mucho hoy. Y lo que quería hacer es compartir lo que hacemos en común y las cosas que pueden ser distintas. Y aquí tal vez pueda haber recomendaciones sobre cómo hacer vuestra investigación de tendencias desde nuestra perspectiva. Pero otro objetivo mío, como se ha dicho en la introducción, es llevar este tipo de pensar a jóvenes. He enseñado a adultos toda mi vida, desde el 83 al 2013. He enseñado a grados, posgrados, he hecho consultoría, todas las cosas que se han comentado aquí. Y al final salí del mundo de la educación y me pregunté, ¿quién está hablando con los jóvenes? Entonces, lo primero que me gustaría que pensarais es que si esto os resulta valioso a vosotros, hay millones de jóvenes en los institutos aquí, solo en España, están hoy en la escuela. ¿Están aprendiendo algo sobre esto? Desgraciadamente, no demasiado. Y esta es mi misión hoy. Es una cosa sin esperanza. Mi mujer, con 40 años de experiencia como educadora, me dice, me parece estupendo lo que estás haciendo, ve y hazlo, pero sabes que vas a fracasar. Pues muchas gracias, cariño, gracias por decírmelo. Pero en el mundo militar, la educación lo llaman un objetivo difícil. Los objetivos fáciles son donde puedes entrar con facilidad, pero la educación es un objetivo difícil y me han dicho, no lo intentes, es demasiado difícil, no van a cambiar. Bueno, pues tengo que hacer algo, estoy jubilado y algún interés tengo que tener. Y tengo dos secciones que hablan de los campos en los que trabajamos, el cambio en general. Y no empezamos con el futuro, empezamos con cómo cambia el mundo, cuáles son los principios. Y aquí tengo tiempo para recalcar algunos puntos de manera muy abreviada y luego hablar un poco de cómo pensamos en el futuro, cómo abordamos el futuro. Porque la última pregunta sobre la certidumbre y la incertidumbre es una gran pregunta y voy a abordar esta pregunta dentro de un momento. Pero hablemos del primer aspecto, el cambio. Tendencias es un mundo importante en vuestro mundo y en nuestro mundo. Y ahora he entendido un poco más lo que vosotros queréis decir por tendencia. Y después de preparar esta diapositiva, yo diría que vosotros utilizáis tendencia para significar generalmente cualquier cambio importante. Y está muy bien, porque estamos intentando identificar el cambio y ayudar a las personas a utilizarlo y aprovecharlo. Familias, comunidades, empresas y el mundo en general. Y para nosotros, o para mí como sociólogo, pero digo nosotros, yo solo soy una persona de esta familia muy grande y muy diversa, y hay otros futuristas que dirían, no puedes decir nosotros, puedes decir yo, pero tal vez sea porque vengo de una trayectoria más sociológica, más social. Yo creo que las tendencias deberían ser datos, algo que se puede poner en un gráfico. No es solo un cambio, sino que es el tipo de cambio, y esto lo explicaré. Pero está muy bien, podemos utilizar la palabra siempre que lo tengamos claro. En vuestro mundo, cualquier tendencia es un cambio. Una tendencia en mi mundo es básicamente un cambio a largo plazo e incremental. Esto es lo más fundamental y el aspecto más importante del cambio del que debemos hablar. Y viene de dos sitios. En nuestra vida, en la vida de nuestros clientes y estudiantes, viene del mundo y viene de nosotros mismos. El primero lo llamamos inbound, algo que tiene un impacto sobre nosotros desde fuera. Mis historias sobre la guerra de Vietnam, mi historia sobre las oportunidades que me han traído aquí, literalmente hoy. Este es el cambio de fuera adentro. Y estamos en el negocio de ayudar a las personas a entender lo que está pasando para buscar amenazas y buscar oportunidades para hacer que sus vidas y sus empresas sean mejor. Pero no somos víctimas de esos cambios, por muy potentes que sea. También somos jugadores, somos actores. Y
creo que esto es muy importante, comunicárselo a los jóvenes, porque si pasamos por la litanía de todos los desafíos que existen en el mundo hoy, acabarán estando ansiosos y temerosos y deprimidos. Y no podemos cambiar esas grandes fuerzas, ni ellos pueden cambiar esas grandes fuerzas, pero sí pueden hacer algo. Por lo tanto, siempre hablamos de dos fuentes de cambio que operan simultáneamente. Nunca es 100% el mundo y nunca es 100% nosotros mismos. Siempre es una combinación que afecta recíprocamente a lo demás. Lo que hacemos nosotros afecta al mundo y lo que hace el mundo cambia nuestras acciones. Y esta es una enorme diferenciación. Y nuestra metodología y lo que enseñamos está dentro de estas dos categorías. Y tengo toda una sección del cambio de fuera adentro, que básicamente se conoce como prospección. Y tenemos toda una sección sobre el cambio de dentro a afuera, que es planificación y acción. Y esto lo he visto en el gráfico de Earl y de otros, que la acción es algo que pones al final. Y la mayoría de lo que hacemos tiene que ver con el cambio de afuera adentro. El segundo gran atributo es que tenemos la misma visión de todo simultáneamente. Y encuentro mucha resistencia cuando esto lo enseño y la gente dice, pues ¿cómo voy a comprender todo esto? Y esto es, ¿qué diría yo?, uno de los tabús, una de las prescripciones que hemos aprendido implícitamente sobre cómo hacemos las cosas. Hay que entenderlo todo en profundidad. Por lo tanto, hay que ser especialista. Hay que ser... o uno de los profesores que aprobó nuestro programa, su especialidad eran las aguas subterráneas de Arabia Saudí. Bueno, qué concreto y qué especializado. Bueno, eso es una pequeña área. Pero Mario hablaba de Pesto. Nosotros utilizamos demografía y cultura y cosas transitorias de este tipo. La diferencia está en que nosotros tenemos 5 millas de ancho y 5 pulgadas de profundidad. Como decía Carol, estamos sintetizando. Nosotros somos las personas que estamos creando todo el tapiz, no solo los hilos rojos o azules. Somos los que damos a la gente una imagen de todo el futuro con muy poca profundidad, sí, pero con una profundidad conectada. Y uno de nuestros cursos en Houston, yo no inventé este curso, pero me hice cargo con Chris Eady en el pensamiento en sistemas. Somos las personas que intentamos conectar todo esto, crear un tendenciómetro para que la gente lo pueda entender. Alguien lo tiene que entender. No se respeta tanto como ser especialista en una pequeña partícula de física o una característica económica de España o de Italia. Pero esto es lo que hacemos, sin embargo. Estos son dos temas relacionados con el cambio. El tercero es extremadamente importante, porque las velocidades del cambio son distintas. Y estas son dos velocidades distintas, pero en realidad son un continuo. Desde el cambio incremental continuo a largo plazo, que dura mucho tiempo, y al final crea una transformación, pero lleva mucho tiempo, versus el cambio repentino. Los eventos, las disrupciones. He oído la palabra disrupción en las charlas hoy, pero siempre tiene que ver con identificar potenciales disrupciones. La otra disrupción es una disrupción que viene y fastidia la tendencia. Por lo tanto, las tendencias siguen hasta que no siguen. Hablaré de esto dentro de un momento. Siempre están sujetas a disrupciones y hablamos del hecho de que pensamos en las dos cosas. Si seguimos por donde vamos, llegaremos a un sitio. Si tenemos una disrupción, llegaremos a un sitio diferente. Así que una recomendación que hago para vuestro trabajo es siempre tener en cuenta las dos cosas a la vez. ¿Cuál es la imagen de una disrupción? Bueno, es el cambio incremental. Esto es un ejercicio básico.
Las imágenes de disrupción, esto es una lista, podéis crear vuestra propia lista de las disrupciones que se han producido desde los años 70 en nuestro mundo en general y evidentemente algunas cosas en Estados Unidos y algunas en Europa. Y creemos que se están convirtiendo en más frecuentes, más graves. Hablando del COVID, estamos en las fases posteriores de esa disrupción y el mundo post-COVID es el resultado de eso. Y cada una de estas disrupciones ha tenido un impacto sobre la industria. Me gusta pensar que los líderes, vuestros clientes, los líderes de la industria se despertaron un día y dijeron, oh, esto es muy diferente. No sé lo que vamos a hacer. Y hablamos de la reinvención, hablamos de la innovación, hablamos de la adaptación. Esto es algo totalmente distinto y es algo nuevo en nuestros tiempos. Yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 50, es la primera vez en la historia que la mayoría de las personas han tenido que reinventarse y reprogramarse personalmente en sus competencias, en sus carreras, así como las empresas, las organizaciones o lo que sea. Los campesinos no tenían que hacerlo en la Edad Media, los romanos no tuvieron que hacerlo. Había disrupciones, pero eran tan infrecuentes que ni siquiera pensaban en el cambio social, porque nacían, vivían y morían casi en la misma sociedad, sin movilidad, sin cambio. Entonces, en los últimos 203 años estamos pasando por un cambio de civilización que ellos no conocieron. Y este cambio cambia nuestras vidas, nuestra vida familiar, nuestra comunicación y los jóvenes del mundo. Os voy a dar una noticia. No les caéis bien. No ven el mundo como vosotros. Están pasando por una experiencia distinta creciendo en este mundo. Así que yo diría que las disrupciones, comparando nuestras dos familias, la disrupción es algo a lo que prestamos más atención. Y no solo buscamos disrupciones que una empresa pueda utilizar una señal o una tendencia para decir esto es disrupción, pero si esto lo llevamos al futuro, algo que hacéis en general, todos lo hacemos. Pensamos en las disrupciones que afectan la tendencia y que crean un camino alternativo. Y esta es la imagen de cómo se producen las disrupciones. Utilizamos el concepto de una era. Una era es un periodo de tiempo que tiene una cierta coherencia, una cierta identidad. La Guerra Fría fue una era, la depresión, la Guerra Fría. Los historiadores odian ese término. Los historiadores tampoco estudian tendencias. Pensar en vuestro libro de historia. ¿Había algún gráfico sobre la población mundial en vuestro curso de historia del mundo? Generalmente no. Tenía todo que ver con eventos, revoluciones e invenciones, inmigraciones y todo tipo de cosas. Pero tendencias a largo plazo y el cambio a largo plazo ni siquiera forma parte de la clase de historia o de sociología. Y como resultado realmente no lo tenemos en cuenta. Entonces, si vamos a hablar de tendencias, en realidad estamos hablando de la era actual, lo que llamamos el presente. Podría ser los últimos 3 años, podría durar décadas a algún nivel, pero siempre digo que el presente es una condición temporal. El presente, hay un famoso asesor de Richard Nixon cuando era presidente que decía que las cosas que no pueden durar para siempre no lo harán. Pues claro que no, pero actuamos como si lo fueran. Actuamos como si fuera a durar para siempre el desarrollo económico. Que la recesión va a durar siempre, que el progreso va a durar siempre y supongo que va a durar mucho tiempo, pero no está garantizado. Esta es la diferencia. Por lo tanto, la era actual continúa, pero si se produce una disrupción, iniciamos un proceso de transición de una era a otra. Y esto siempre es una época difícil, porque la era antigua desaparece, sus reglas y formas de vida y sus empresas y sus prácticas parece que ya no funcionan. Las seguimos utilizando porque las conocemos, pero cada vez estamos menos satisfechos con ellas. Así que pasamos por este periodo de transición donde la era nueva
todavía no está del todo clara. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué habrá al final? No lo sabemos. Tenemos alguna idea, pero no lo sabemos. Por lo tanto, estamos en un punto intermedio e intentamos hacer lo que podemos, pero francamente cometemos muchos errores, gastamos mucho dinero que no deberíamos, damos vueltas intentando arreglar esto, intentando acertar con esto, con aquello, y tarde o temprano llegamos a una meseta, la nueva era. Y las personas a las que le encanta el tiempo intermedio, bueno, a los gestores de las compañías lo odian porque es ineficiente, es desorganizado, no puedes hacer tu trabajo. Y los visionarios están deseando que acabe porque piensan que el mundo va a ser así o de la otra manera. ¿A quién les gusta este periodo intermedio? Los emprendedores, porque los antiguos obstáculos para el cambio están empezando a disolverse, a desaparecer. Y ahí entran, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Así que tenemos estas tres clases de personas. Gestores que quieren mantener el status quo, la era actual. Los visionarios intentan prepararnos para la nueva era, pero no saben cómo va a ser. Y los emprendedores aprovechan las oportunidades. Y cuando hablamos del espíritu emprendedor, ya sea una empresa o no, el espíritu emprendedor consiste de personas que se dan cuenta de que estamos en un periodo turbulento, pero no nos da miedo, lo utilizamos y lo aprovechamos. Así que una era tras otra, una era tras otra. Y esto es un gráfico de la evolución biológica. Charles Darwin dijo que todo era continuo, la evolución simplemente continuaba. Y si miramos los fósiles, vemos que hubo periodo Cretáceo, Jurásico, no es nada continuo para nada, y así es el cambio social. Ahora estamos en una época, en una era, que podría terminar pronto o dentro de mucho tiempo, no sabemos, o en un momento intermedio. Así que tenemos que utilizar la era actual mientras sigue aquí, pero también tenemos que estar preparados para movernos cuando ya no está. Y esto es cómo abordamos el cambio. El cambio son estas tres características. Cambio de fuera a dentro y de dentro a fuera. El mundo impacta sobre nosotros y tenemos que actuar, pero la política, la tecnología, la cultura y todo eso. Y seguimos una tendencia durante algún tiempo hasta que llega una disrupción, generalmente un evento. Puede ser un buen evento o un mal evento, pero llega ese evento y lleva el proceso de transición a una nueva era. Si pensáis en ese modelo, creo que podréis plantear las tendencias. Bueno, tengo que hablar del futuro, soy educador, nunca he tenido un curso sobre el futuro, mis profesores casi nunca mencionaban la palabra y tampoco creo que lo hayan mencionado en vuestras clases, pero salimos de la universidad con ideas sobre el futuro y creo que la mayoría no estaban equivocadas. En primer lugar estaba la clase de ciencia. Eso es predecible y es así como obtienes un notable y es llevar a cabo el experimento, los cálculos y ya está. Pero nunca nos lo cuentan, pero generalizamos en base a experiencia para desarrollar una experiencia más amplia. Sí, podemos predecir las fases de la Luna, podríamos hacer lo mismo con las recesiones. Y los politólogos esperan que algún día, como politólogo que fui, quieren ser físicos, quieren tener la precisión exacta de los químicos. No quieren decir, no sé, mira, no lo sé, la incertidumbre, esto y lo otro y lo demás allá, sino que esperan que algún día que el Isaac Newton de las ciencias sociales llegue y les diga, mira, esta es la norma, esta es la ley y ya podemos seguir adelante. Pero eso no va a pasar. Yo no creo que va a pasar. Vamos. ¿Dónde hemos aprendido sobre el futuro en la clase de historia? Parece ser que todo se ha producido de acuerdo con algún tipo de causa inevitable o efecto, causa, efecto, causa, efecto y causa, efecto. Pero ¿cuántas veces hay un pequeño campo que se llama historia alternativa? El de qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido, qué hubiera pasado si este pequeño evento no se hubiera producido y tendríamos un mundo diferente.
diferente hoy. Yo invité, si no hubiera sido un miembro de la Asociación Americana de Psicología, mi vida habría sido totalmente diferente. Entonces, hay una señora maravillosa que es una profesora de Harvard y tiene muchos podcasts, Jill Lepore, que escribe para el New Yorker, hizo un comentario en un podcast y dijo, sí, evidentemente, esto es así. El trabajo del historiador profesional consiste en rescatar las incertidumbres del pasado. Y cuando pensamos en esas personas, conocemos todo el relato. Tú puedes escoger cualquier evento, la Revolución Americana, no sé, la Guerra Civil en España, la Guerra de los 6 años o lo que sea. Bueno, y conocemos el principio, la mitad y el final. Y la gente de aquel periodo no conocían el final, conocían el principio y en lo que estaban metidos, pero no conocían el final. Y estaban luchando como nosotros. Y decía, bueno, es muy bien estar ahí, está muy bien porque no conocemos el final de la historia. Así que es algo contingente, hay incertidumbres implicadas, hay cosas que se podrían haber producido de una manera u otra y el futuro está lleno. Entonces salimos de la clase de ciencias pensando que podemos predecir el futuro y lo mismo de la historia pensando que el cambio social es inevitable, que todo se ha sucedido por una razón, por causa-efecto. Y después pasamos a la clase de ciencias sociales. No es un camino nada claro, es un camino lleno de niebla. Y bueno, yo espero que no tengáis los problemas que tenemos nosotros. Son los profesores que todos los padres en Estados Unidos, bueno, protestan contra ellos, puesto que empiezan a enseñar a los alumnos que lo que ellos creen como jóvenes, como bebés, como niños, bueno, quizás no sea verdad, porque eso es cultural, puesto que son una serie de suposiciones y estamos intentando decirles que lo que ellos creen está bien, no es que esté equivocado, pero no es la única manera de vivir y la única manera de pensar. Y hay un libro en Estados Unidos que se titula Enseñando como actividad subversiva. Una vez que enseñas a la gente a verlo de esa manera, y está claro, no hay una física de las ciencias sociales o del cambio social. Y evidentemente enseñamos estadísticas, que es totalmente aleatorio. Y quizás no haya causa y efecto, y la cosa sucede, sea lo que sea. Hay una causa física, tú tiras un par de dados, pero es imposible saber cuál va a ser el resultado. Y la quinta influencia que tenemos acerca del futuro es el futuro elegido. Y esto no viene de nuestros enseñantes, sino que viene de nuestros padres, viene de nuestros mentores y viene también de nuestros predicadores, sacerdotes, y de alguna manera puedes tener el futuro que tú quieras. Bueno, pero eso no es cierto. No puedes tener el futuro que tú quieras y no puedes ir a la luna si tú quieres, pero sí que obtienes más del futuro que prefieres si trabajas para conseguirlo. Conseguirás algo, no todo, pero conseguirás más si te esfuerzas. Entonces, ¿por qué no enseñamos sobre el futuro en los colegios? Porque los profesores no saben qué es lo que tienen que decir. ¿Es predecible o no? ¿Es algo evitable o lo contrario? ¿El mundo está decidiendo sobre mi vida o es otra persona que lo está haciendo o no? En cuyo caso se callan, no plantean el tema, puesto que a los profesores les gustan decir cosas para las cuales no tienen una respuesta. Y es un tema totalmente prohibido, una asignatura totalmente prohibida. Esto es extremo, pero si pensáis en vuestra educación, alguien como alumno, alguien te decía, mira, esto es cómo se produce el cambio, o es así como se produce el futuro. Voy a dar unas indicaciones sobre cómo en la Universidad de Houston hablamos sobre cómo abordamos el futuro. 3 mecanismos fundamentales. La inercia. Las tendencias que están presentes seguirán, por lo menos hasta mañana o quizás hasta el año que viene o 10 años. Esta es la inercia física. Los cuerpos se desplazan en línea recta, como decía Newton, continúan hasta que se produce una disrupción. Esto no lo va a cambiar todo, pero cambiará muchas cosas. Y esto tiene que ver con la fuerza. Tú te desplazas por una línea recta hasta que aparece una fuerza.
Y ahora estamos hablando como hablaban los físicos antaño. Así que vamos en alguna dirección, pero llega una fuerza y nos gira y hace que vayamos por otro camino. Y tenemos también alternativas. Algunas personas tenemos mucha capacidad, otras veces muy poco, pero siempre tenemos alguna alternativa con acciones que podemos emprender. Entonces son cosas que están en funcionamiento simultáneamente o potencialmente y lo que hacen crear como resultado tres futuros diferentes, que son los futuros actuales, que es futuros en plural, no es el futuro en singular. Y nosotros enseñamos el futuro. El título de nuestra organización es Teach the Future, pero es una serie de futuros. Uno de ellos lo definen como el futuro probable. Posiblemente no sea estadísticamente probable, es el futuro que se espera. Y posiblemente es donde acabaremos si todas las tendencias y todos los jugadores y todas las suposiciones resultan ser verdaderas en algún momento. Y cuando yo enseño sobre el futuro es donde tenemos el punto de partida con el futuro esperado. La gente ya lo sabe. Saben que habrá cambios en la temperatura, habrá más ordenadores y esto es aquí donde entra la investigación de tendencias. Si sigue la tendencia, acabaremos ahí. Pero, ¿cuáles son las disrupciones potenciales? Entonces, preguntamos la pregunta de ¿qué es lo que podría pasar en lugar de eso? Y el reto está en que casi cualquier cosa podría suceder. Sí, vale. Pero la gente nos tiene que contar un relato acerca de cómo se ha producido. No puedes decir, no, esa tendencia puede parar, pero ¿por qué? ¿Por qué podría cambiar? Y entonces tienes que analizar las señales débiles, tienes que ver tus suposiciones para ver cómo esto era antes en la historia. Y por último tenemos el futuro preferido, ese futuro que no solamente vamos a conocer, pero que vamos a comprometernos tanto a nivel de la sociedad, dentro de nuestras familias, también en nuestras vidas personales y dentro de nuestras empresas. Este es el futuro que vamos a intentar conseguir. ¿Lo conseguiremos todo? No, pero conseguiremos más si nos comprometemos y si trabajamos durante periodos largos de tiempo. El agua erosiona la roca. La roca es muy dura, pero al cabo de algún tiempo gana el agua. Y como resultado de ello, a lo largo de periodos largos de tiempo podemos dedicar un esfuerzo y poco a poco, bueno, tiene que ser a largo plazo, tiene que ser persistente y no puede ser, mira, este año vamos a hacer esto y el año que viene vamos a hacer otra cosa. No, sino que tenemos que tener una visión global para poder conseguir ese tipo de resultado. Y estos tres futuros tienen una mentalidad diferente, una diferente manera de desarrollar las cosas. El primero es científico, es lógico, tiene datos empíricos, causa-efecto, realidad, y nadie tiene ningún problema con el tema. El segundo tipo es donde entra en juego la imaginación. Ya lo siento, el teléfono. Bueno, esto significa que tengo que parar, pero bueno, pararé en un par de minutos. Es aquí donde entra en juego la imaginación y esto es lo que hace que, bueno, aliente a la gente de la academia. No puedes inventarte las cosas, no puedes ser únicamente creativo. Se olvidan de los emprendedores más exitosos, de los líderes políticos más exitosos y los líderes militares de más éxito son gente muy imaginativa. Lo que hacen es crear estas cosas imaginativas que celebramos como líderes y como personas, pero nunca lo han aprendido en el colegio, puesto que todo tiene que ver con la investigación de una manera u otra. Y por último, ¿de dónde proviene el futuro preferido? No viene de la lógica, tampoco proviene de la imaginación, sino que proviene de los valores. Pero ¿qué es lo que queremos realmente para nosotros y nuestras familias y para nuestro país en el mundo? Esos valores nos indicarán cuál es ese futuro preferido y es algo que debemos intentar alcanzar. Y de ahí que hoy estuve en una llamada. Vamos a dar unas charlas la semana que viene y la pregunta del moderador es si el futuro es un producto de la ciencia o del arte. ¿Es científico o artístico? Y le dije inmediatamente, es ambas cosas. Hay un futuro que esperamos, que es una extrapolación científica lógica del pasado y el presente. También hay un futuro imaginario de lo que pudiera suceder. Y podría tener que ver con cualquier posibilidad. Pero bueno, también son cosas plausibles. Y este es el cono. David, muchísimas gracias por advertirme. Esta es nuestra primera representación artística de cómo va aumentando la columna. Bueno, 4 cosas y voy a parar ya. Una de ellas, espera lo esperado o lo esperable y lo inesperado. Ambas cosas.
respecto a lo que podría suceder. Bueno, hay una frase de que tienes que esperar lo esperable también, y esto es algo que conocemos bastante bien. El factor sorpresa. Algunas veces esto es importante, especialmente en el trabajo. Estás en una reunión y alguien presenta un hecho nuevo o lo que sea y haces, wow, me parece sorprendente, yo no lo sabía. No lo hagas, no lo hagas. Entonces pones la cara seria y dices, mira, no, te preocupes que no lo voy a hacer. Pero internamente siempre debemos celebrar cuando no conocemos algo y cuando aprendemos a través de nuestros compañeros algo nuevo. No tienes que demostrar la alegría, pero debes sentir la alegría. Ahora sé algo que no sabía antes. Estaba equivocado. Yo pensaba que eso no estaba bien, pero va a ser diferente, ¿vale? Bueno, pues ahora conocemos mucho más sobre las vacunas que lo que sabíamos antes. En toda pequeña sorpresa actúa como una vacuna contra la gran sorpresa. Cuando nos encontramos con un futuro, con el COVID, y no, ahora estamos todos sorprendidos, ¿verdad que sí? Sí, desde luego, los profesionales, los futuristas estaban prevenidos. Señales débiles. Esto me encanta, esta imagen. Es la imagen del río Missouri, bueno, del río Mississippi, más bien, en el norte de Minnesota, donde juegan los niños en un parque que hay por ahí y que es uno de los sistemas fluviales más grandes del mundo, pero siempre arranca con un río muy pequeñito. Y aquí tenemos los retos. Las suposiciones son inciertas. No es que las empresas quieran las incertidumbres. Bueno, todos queremos ese tipo de cosas como seres humanos, pero muchas veces queremos cosas que no podemos conseguir. Y nuestro trabajo consiste en decir, ya lo siento, haz lo que puedas. Si te dicen, bueno, dime cómo va a ser el futuro, entonces yo podré diseñar un plan para tener éxito. Ojalá lo pudiera, pero no. Y es difícil. Y cuando yo entré en este campo hace años, la gente me preguntaba, ¿qué es lo que va a pasar? Y realmente era muy difícil para mí no hacerme el inteligente. Mira, esto va a ser A, B, C. Y me tenía que obligar a dar un pequeño discurso cada vez y decir, yo soy futurista, dejadme que os indique algún escenario, lo cual no era satisfactorio para la persona que hacía la pregunta, pero era más cierto y más preciso y le daba algo en que pensar. ¿Estás preparado para ambas cosas o para las tres? ¿Sí o no? Si tú sabías que la inversión te garantiza una tasa de retorno, la decisión sería fácil y así es como ganas dinero. Siempre ganas mucho dinero de tomar decisiones cuando hay incertidumbre. Son dos huracanes, no tengo tiempo. Los dos mensajes claves aquí. Recordad que el futuro es muchas cosas, no solamente una. Utilizamos la palabra el futuro en singular, pero es una serie de futuros. Todo discurre a la vez, todo está operativo en nuestra toma de decisiones y en nuestras vidas. Y esto fue una realización. Yo estuve enseñando esto durante 6 meses hasta que me di cuenta y dije, esto es diferente. Entonces tienes una respuesta y ya está. Y por último, el resultado final no es el futuro, sino que el resultado final es el acondicionamiento. Y utilizo la analogía del acondicionamiento físico. La gente corre, no es un desplazamiento, no vas corriendo al trabajo ni tampoco al supermercado, sino que sales corriendo de A y vuelves a A. Entonces tú dedicas 1 hora a correr, te cansas, pero digamos que estás en mejor estado físico. Los escenarios no consisten en prepararte para tal o cual futuro. No es como apostar por todos los caballos en una carrera para no perder, sino que se trata de hacer frente a los cambios que no conocemos, como el ejercicio físico es este tipo de planteamiento también. Así que el futuro es muy variopinto. Y si tenemos futuros para todos o Futures for All, yo espero introducir esto en los colegios. Los alumnos acabarán sus estudios con estas ideas de que son un actor, que puedo cambiar el futuro y tengo que ser consciente, tengo que vigilar lo que está pasando, puesto que el futuro no es predecible, está lleno de incertidumbres y puedo utilizar la incertidumbre como parte de mi estrategia para tener éxito. Ese es mi mensaje desde el otro ala de la familia. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí esta tarde. Gracias. Thank you very, very much, Dr. Muchísimas gracias, Dr. Bishop. Me ha parecido que ha sido
Una ponencia muy interesante. Bueno, me he planteado varias preguntas sobre los beneficios que tienen este tipo de planteamientos en los colegios, pero yo creo que no tenemos que preguntarte esto, puesto que está claro que cuáles son los beneficios para cada persona y para la sociedad, para poder introducirlo en el sistema educativo. Así que voy a hacer una pregunta un poco más difícil. Bueno, tengo pedir disculpas, no podía dar toda la ponencia en 40 minutos, pero bueno, la última parte es que mi futuro preferido para la educación consiste en apartarse de los hechos, de los libros de texto y de las lecciones, digamos, y decir que estos jóvenes, ¿de dónde obtienen los hechos? Necesitan hechos, entonces lo tienen ahí literalmente en la palma de su mano. Lo que tienen que saber qué hacer es cómo utilizar esos hechos para comunicarse, para tomar decisiones, que son destrezas. Entonces, los futuros son un gran vehículo para enseñar destrezas, porque no hay hechos. Y no podemos decir, mira, aquí está el libro de texto sobre el futuro. No, sino que todo tiene que ver con destrezas e investigación. Entonces sí que hay un relato ahí de cómo sería esto si estuviéramos enseñando los futuros en los colegios, pero todavía no. Bueno, y de hecho, la primera pregunta que yo quería plantearte es la siguiente. ¿Por qué es tan difícil introducir este tipo de pensamiento en las escuelas y en la universidad? Y la sociedad está preparada para incluir tanta incertidumbre en el sistema educativo, que es tan rígido, que está tan estructurado y que es tan estático también. ¿Cuáles son las resistencias y cómo podemos superar las resistencias? Bueno, esto no lo preparamos de antemano. Y nosotros enseñamos las respuestas que están bien y están mal en el colegio, casi de manera exclusiva. Si tienes un problema de matemáticas, hay una respuesta correcta. Y cuando esto ha sucedido en la historia, tienes una respuesta correcta. Pero te preguntan sobre el ADN y los bases pares también hay una respuesta correcta. Pero ¿cuántos de los problemas con los que tú tratas como adulto en el trabajo, hasta qué punto te dicen que esto es lo que está bien y esto es lo que está mal? Yo creo que hay muy pocas, cero incluso. Y especialmente en nuestra vida política y algunas veces en nuestra vida comercial, estamos escuchando a la gente que están diciendo mi respuesta es la respuesta correcta. Y la respuesta de otra persona dice exactamente lo mismo, pero tú no tienes razón, tú eres terrible y deberíamos dejarte de lado. Entonces tenemos esta polarización. Evidentemente hablo desde el punto de vista de Estados Unidos, pero posiblemente lo veáis aquí. Y sé que la experiencia de Carol es de este tipo. Y entonces salimos del colegio pensando que todas las preguntas tienen una respuesta correcta y que todos los problemas tienen una solución correcta. Y si planteamos una solución que está bien, pero no perfecta, entonces se lo damos. No, pero no puedes hacerlo por X. Bueno, pero es mejor que cualquier otra cosa que se le ha ocurrido a alguien y tenemos que mitigar X. Lo que tenemos son alumnos que salen del colegio que tienen que practicar, utilizar su juicio, no solamente su memoria. Y están aprendiendo destrezas en el colegio. En el campo de fútbol lo aprenden también en el teatro, lo aprenden también en el consejo de estudiantes, pero no lo aprenden en la clase de matemáticas o de historia ni de ciencias. Y eso para mí es la gran tragedia del sistema educativo, es decir, su pensamiento categórico de lo que está bien y lo que está mal. Ojalá lo dejáramos de lado. Esto haría que un sistema escolar fuera mucho más adecuado. Si yo quiero conocer las batallas de la guerra civil, aquí lo tengo todo y me lleva 20 segundos a obtener la información. Los jóvenes cogen el teléfono y ya está. Pero ¿por qué estamos metiendo todos estos hechos en su cabeza? Entonces los profesores dicen, yo no tengo tiempo para enseñar el futuro. Bueno, pues si dejas de enseñar el 80% de las cosas que no van a utilizar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una ecuación? Posiblemente nunca la has hecho. Pero bueno, lo sabemos hacer por si acaso. Es la educación que llamamos por si acaso. Y lo que nosotros queremos es educación justo a tiempo. Si me hace falta alguien que haga una ecuación, pues recurro al matemático y ya está. Pero no me tengo que sentar en el aula y malgastar un montón de tiempo para aprender material y hechos que nunca voy a utilizar. Pero si estuviera utilizando ese hecho como base para enseñar destrezas, aquí tenemos los hechos de la historia. ¿Y qué vas a hacer con eso? Eso sería, bueno, una cosa. No se trata de ningún hecho, pero
tiene que ser mínimo y el énfasis tiene que estar en qué hacemos con eso, cómo mejoramos la vida, cómo podemos tomar decisiones utilizando esa información. Y eso, desde luego, no es una forma de educar de manera práctica. Bueno, tengo muchas preguntas, pero quizás ahora podremos pasar al público. Bueno, yo voy a plantear otra pregunta. Y, bueno, todo el mundo puede pensar en sus preguntas de mientras. Hablaste sobre la formación de destrezas, de skills. Bueno, ¿qué tipo de formación tenemos que darles a nuestros profesores? Bueno, eso no estaba en la presentación. Gracias por la pregunta, puesto que los enseñantes se les forma para que enseñen los hechos de los libros de texto. Es lo que saben hacer, es más fácil de hacer. Vamos a abrir el capítulo 6 del libro de texto y os voy a hacer un examen y os puedo puntuar y os podéis titular. Y cuando sales del colegio, bueno, te encuentras con problemas que no tienen respuestas en ese libro. ¿Y qué haces? Los profesores, por tanto, tienen que dejar de enseñar hechos y tienen que tienen que enseñar destrezas. Y hay profesores que lo saben hacer. El entrenador de fútbol enseña destrezas. Él o ella sabe cómo hacerlo. El director del teatro en el colegio también enseña destrezas. Saben cómo hacerlo. Pero el profesor o la profesora de matemáticas o de historia nunca se les pide hacer eso y no lo saben. Así que, evidentemente, no son mis seguidores, precisamente. Y yo les digo que tenéis que cambiar vuestro planteamiento. Y la verdad es que me critican bastante. Una pregunta por ahí atrás de la sala. Bueno, Ana, pues nada, muchísimas gracias. Me ha servido de inspiración la ponencia. Aquí estoy. Bueno, me gustaría saber, como no has llevado a cabo ninguna acción comercial, ¿estás trabajando ya en los institutos? Sí, en algunos. Somos una organización global y tenemos voluntarios en muchos países. España es uno de los países líderes y Brasil es el de más éxito, donde nos definimos como hubs. Y junto con mi compañero vamos a Barcelona el jueves, vamos a hablar con 2 colegios ahí, en uno de los cuales ya están enseñando este planteamiento y otro le tenemos que convencer. Hay un colegio en Estambul donde se está formando al profesorado y están también enseñando estas técnicas. Podría decir que hay menos colegios que dedos en una mano que lo están haciendo. Y solamente lo llevo haciendo 10 años. Así que lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, estamos preparados para llevar a cabo el programa de formación para que pueda llegar esto a los colegios. Bien, pues adelante y vamos a por ello. Muchísimas gracias. Hi, I'm Álvaro. Hola, me llamo Álvaro y yo estudio en la Universidad de Mondragón aquí en Bilbao y mi pregunta es más de corte personal. Cuando empezaste a estudiar el futuro en 1975, ¿cómo pensabas que sería la sociedad en el año 2020? Sí, esa pregunta me hacen muchas veces. ¿Qué es lo que dices que es correcto ahora, 45 años más tarde? La verdad es que no he hecho ningún seguimiento, pero sí que hace unas pocas semanas me hablaron sobre algo que yo decía en 1980, bueno, en los años 80 y en los 90, y teníamos un curso que se llamaba Futuros del Mundo. Entonces hablamos de la desigualdad que la agenda neoliberal estaba trayendo consigo. Había gente que se estaba enriqueciendo, los pobres no avanzaban y la brecha cada vez era mayor. Y mi conclusión es que esa es una condición peligrosa en una democracia. Si es una autocracia, bueno, dices a la gente cállate o te meto en la cárcel. Pero si la gente en la democracia, lo que estamos viendo en Estados Unidos e incluso en Europa en cierta medida, es que aquellas personas que han quedado rezagadas y que están dando patadas al sistema y están diciendo este sistema no funciona para mucha gente y tengo que deciros que tienen razón. Las élites no lo han hecho. Y esto es una de las cosas que yo dije. Y desde luego se ha convertido en una verdad y ya siento que sea así, pero esperemos que este movimiento, esperemos que empiece a despertar a la gente. En una democracia tú tienes que cuidar de la mayoría, no solamente de la minoría.
no solamente de las clases altas, y las clases altas han evolucionado muy bien, tanto los conservadores como los liberales, la izquierda y la derecha, le ha ido la cosa muy bien, y también en los mercados bursátiles y las industrias tecnológicas, pero el resto de la población no. Eso es algo que sabíamos que se podía producir hace 30 o 40 años. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Y tengo que decir que en 2024 el secretario general de las Naciones Unidas va a organizar la cumbre del futuro. Y ahora está pidiendo que actores de todo el mundo diseñen un futuro mejor. Así que, doctor Bishop, yo creo que has conseguido muchos apoyos aquí y creo que ha llegado el momento de traer el futuro hasta el presente. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción, gracias por las preguntas, gracias por estar aquí. Espero que haya merecido la pena y yo estaré por aquí. Me ha prometido Juan una cerveza, así que es una razón muy sólida para quedarme. Gracias. Don't worry. Yeah, you're at home. You're the protagonist today, so take the picture or whatever. Saca una foto porque ha sido el protagonista del día. Su fuerza y potencia, ¿verdad? Eso... Es que no, si te pones ahí no se te ve. Mejor. Me han dicho mejor. que no. Tenemos que juntarnos. Bueno, vamos Bueno, pues llegando, ya está, por ¿no? cierto, vamos cerrando. Yo creo que la jornada de hoy tampoco requiere de conclusiones técnicas. Bueno, a mí incluso me da vergüenza, después de todas las personas que habéis participado de este momento. No sé, Juan, tú cómo lo ves, pero yo no me atrevo. Bueno, esta mañana decíamos que era un evento para pensar, disfrutar, y yo creo que lo ha sido. La verdad es que hemos tenido la oportunidad, 10 ponentes en total, contándote a ti, así como ponentes. Yo soy el puesto, no el ponente, y ¿sabes? Más yo bien. creo que una detrás de otra nos han ido sorprendiendo, hemos aprendido mucho. La idea es continuar a partir de aquí. Muchas gracias además a todos los que habéis resistido hasta el final, porque aquí estamos los verdaderamente los Trend Future Believers, claramente. That's it. Los early adopters son los que the early crazy, maybe. No, sobre todo sí que, y nada, por cerrar un minuto. Sabéis que el fin de esto no solo es decir lo que va a pasar, ni me atrevo ni quiero, porque ya tenemos mucha gente trabajando, gente muy potente en esto. El fin de esto sobre todo es ver que hay una inquietud común y global que nos une y que sobre todo hay método, hay formas de acercarse a esto, ¿no? Cuando hablamos del futuro, antes siempre hablábamos, ¿no?, de esto es una bola de cristal, y por supuesto, y lo decía el doctor Bishop, pues claro que no sabemos lo que va a suceder a ciencia cierta, pero podemos aprender a gestionar y prepararnos a través de nuestras habilidades, nuestras capacidades, para afrontar mejor eso que seguro no sabemos a ciencia cierta que va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales mensajes, uno de los objetivos de este evento, ¿no? Es el motivo por el que comenzamos. Ya se ve, me ha gustado mucho también el concepto de familia que ha sacado Peter Bishop, que es verdad que en el fondo esto es un encuentro para concienciar sobre la importancia y también el valor que tienen las tendencias, el análisis de futuros y esta nueva forma de enfocar la innovación y el cambio. O sea, que entonces ahí estamos. Pues nada, sobre todo citaros que esto ojalá siga sucediendo y pelearemos para que haya una tercera edición. A diferencia de desde la primera a la segunda, que solo sucedió un evento, este año vamos a dar más la lata, nos vais a tener más cerca con más cosas y no os podemos adelantar cuáles, pero serán pronto y esperemos seguir teniendo sobre todo cerca en esta red que poco a poco va creciendo, va cogiendo fuerza. Pues eso, muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a la cervecita. Tenemos ahora acordados la Trends and Beer para compartir un poco los que estamos y nada, muchas gracias y hasta la próxima edición. Gracias a todos. Thank you.